Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de personal social. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. El siglo XVIII es llamado el siglo de las luces, debido a que los pensadores de la Ilustración sostenían que la raza humana podía combatir la ignorancia, la superstición, la tiranía y construir un mundo mejor. La Ilustración nace a finales del siglo XVII, principalmente entre Inglaterra y Francia. Se trata de un movimiento intelectual renovador que abarcó todas las áreas de la cultura, la filosofía, la economía, la política, la ciencia y el arte. Todo fue cuestionado por los pensadores de la Ilustración, también llamados iluministas, porque venían a iluminar a un mundo oscurecido todavía por las tinieblas de la Edad Media y las ideas de la Iglesia. La historia de este siglo consta de dos etapas. La primera en la que se mantiene el antiguo régimen, con la monarquía absoluta de Luis XVI en Francia. La segunda de cambios profundos. Culmina con la Revolución estadounidense, Revolución industrial en Inglaterra y la Revolución francesa. En esta última, la Ilustración culmina logrando cambiar el mundo. En la primera etapa, los filósofos ilustrados no estaban conformes en el mundo que vivían. En base a eso, comenzaron a criticar todo lo que no tuviera una base racional, y toda la estructura del antiguo régimen era criticado y cuestionado por los pensadores. Como ejemplo tenemos a Montesquieu, pensador político. Publicó en 1748 una obra política llamada El espíritu de las leyes. Señalaba la separación de los poderes del Estado, en ese entonces absolutistas, dividirlos en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Montesquieu desarrolló en esta revolucionaria obra las ideas de John Locke, filósofo y médico, conocido como el padre del liberalismo clásico, corriente que fundamentaba el Estado de Derecho, donde todas las personas sean iguales ante la ley, la democracia participativa, la división de poderes, apostando al desarrollo de las libertades individuales y, a partir de estas, el progreso de la sociedad. Había un afán entre los intelectuales de aprender y enseñar en ese mundo donde el 70% de Europa era analfabeta. De aquí sale a la luz la enciclopedia, una recopilación de todos los conocimientos habidos y por haber, destacando en su creación figuras como el filósofo Diderot y el matemático D'Alembert. Publicado en Francia en el año 1751 en varios tomos, reunió unos 60.000 artículos sobre temas tan diversos como matemática, astronomía, física, química, preparados por 160 especialistas. Era la primera vez en la historia que se hacía una obra literaria colectiva tan importante. Ocupó durante 25 años a unos 2.000 trabajadores. Con esta obra querían educar a la sociedad, porque una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. El absolutismo y las dictaduras se basan en la ignorancia del pueblo para dominarlo. Tuvo la colaboración de varios intelectuales como Rousseau, autor del Discurso sobre la verdad y el contrato social. Y es completada la obra en 1764 con el Diccionario filosófico de Voltaire. De esta manera, nos centraremos en la vida del escritor, historiador, filósofo y abogado francés, figura muy importante en la Ilustración. Nació en París en el año 1694 con el nombre de François-Marie Arouet. Estudió latín y griego con 10 años, derecho a los 17, y su padrino lo introdujo en una sociedad libertina, un movimiento que creía en una especie de ley natural y en la práctica de la libertad de las relaciones sexuales. Para los libertinos, la vida humana es estrictamente natural y la naturaleza es la perfección divina.
Los instintos no pueden ser restringidos y no hay pecado si el hombre se comporta de acuerdo a la atracción natural del placer físico. Esto afectó totalmente la conducta y mentalidad del escritor, que en 1713 se convirtió en el secretario de la embajada francesa en La Haya, cargo del que fue expulsado después, debido a un idilio con una refugiada francesa. Luego escribe su tragedia, Edipo, donde él es llevado preso por hacer una alusión al libertinaje sexual de una duquesa. Una vez liberado, fue desterrado y adoptó el seudónimo de Voltaire. Estrena finalmente Edipo en 1718 y la Henriade, dedicada al rey Enrique IV, y aunque fue un éxito, por problemas externos, Voltaire vuelve a ser encarcelado. Al cabo de 5 meses, él seguía sosteniendo su derecho a duelo por libertad y fue liberado y desterrado a Gran Bretaña. Se instaló en Londres y allí Voltaire recibió una influencia determinante en la orientación de su pensamiento. Cuando regresó a Francia en 1728, Voltaire difundió sus ideas políticas, el pensamiento del científico Isaac Newton y del filósofo John Locke. Luego, plasmadas en sus cartas filosóficas o inglesas, que harán aparecer a la sociedad francesa como atrasada y sin tolerancia, causando gran controversia y escándalo. Voltaire creía que la literatura debería servir como vehículo para llegar a modificar la sociedad de entonces. Sus sátiras sarcásticas y escritos filosóficos demostraban su odio a la intolerancia, la tiranía y la hipocresía del cristianismo, y eso provocó que tuviera muchos enfrentamientos frecuentes con religiosos y políticos. El estilo de Voltaire es directo, de gran simplicidad y naturalidad, y se adapta perfectamente a los objetivos polémicos y ensayísticos que quiso alcanzar. Una obra que ejemplifica cabalmente su estilo es su novela Cándido. Aunque este libro es estudiado primordialmente por su enfoque filosófico, es también interesante analizarlo como una obra literaria. Son muchas las características de la escritura de Voltaire que llaman la atención. Su ingenio y su facilidad para la escritura son asombrosos. Su escepticismo y cinismo lo hacen arrogante para algunos. Su ligera ironía y su discurso son muy atractivos. Una de las características sobresalientes es la brevedad con que Voltaire escribe. Él presentó la vida aventurera de Cándido como un libro no muy largo. Su brevedad también se puede notar en la narración, descripción y diálogo. El primer capítulo, por ejemplo, contiene menos de 700 palabras y, sin embargo, incluye un buen número de hechos y descripciones. Otra de las características claramente perceptibles es la lucidez de su prosa. A pesar de que ha tomado mucho de la era clásica, su prosa es simple y fácil de seguir. Se considera que Voltaire escribía en el más claro francés de la historia literaria francesa. Su estilo podría ser definido como una transición entre el clasicismo y el romanticismo que estaba por llegar. Voltaire muere rico y dejando todo su ser en sus obras, en sus citas, en su forma de pensar transcripta en un papel. Frases como: no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. La idiotez es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. No siempre depende de nosotros ser pobres, pero siempre depende de nosotros hacer respetar nuestra pobreza. Voltaire, un escritor que no parece del siglo XVIII, uno de los luchadores que siempre fue adelante con sus proyectos, pese a que el gobierno o el pensamiento ignorante de la gente estuviera en su contra, atacando en el siglo de las luces con una pluma. Los días 10 o los... Muy bien, hemos visto un video acerca de Voltaire. ¿Quién fue Voltaire? Fue un filósofo de la época de la Ilustración que luchó por defendió sus ideas hasta la muerte. Fue desterrado, fue encarcelado. Sin embargo, eso no lo detuvo para que escribiera su libro y diera a conocer al mundo su punto de vista. ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo,
que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales. Uno de los más dramáticos fue la Revolución Francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia a la humanidad mediante las luces del conocimiento y de la razón. Existió también una importante ilustración española e hispánica, pero más científica y humanística que política. En el siglo XVIII es conocido por ese motivo como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia de aspectos políticos, científicos, sociales de la época. Este pensamiento se expandió en la burguesía y en una parte de la aristocracia a través de nuevos medios de publicación y difusión, así como reuniones realizadas en casa de gente adinerada o de aristócratas, en las que participaban intelectuales y políticos a fin de exponer su debate acerca de la ciencia, filosofía, política o literatura. Por ejemplo, Madame de Lafayette, Lady Mary Wortley y Marie Chungilay fueron escritoras y activistas que trataron de extender los cambios de la Ilustración que promovía la situación de la mujer. La Ilustración viene de iluminismo. Es una frase que nos muestra. Es una frase que nos muestra cómo va la evolución de las ciencias. Según las interpretaciones marxistas, la Ilustración puede ser definida como una etapa histórica de la evolución global del pensamiento burgués y se basa en la posibilidad sociológica del desarrollo de las revoluciones políticas e inglesas, en el empuje de la burguesía y transformaciones económicas en gestación apoyadas en una coyuntura de alza que desembocará en la Revolución Francesa. ¿Cómo fue la Ilustración en España? Desde Gran Bretaña, donde algunos rasgos esenciales del movimiento se dieron antes de que en ningún otro lugar. La Ilustración se sentó en Francia. Desde Angofilia fue difundida por Voltaire, el filósofo que hemos visto antes del video, y produjo en Francia un cuerpo ideológico, el enciclopedismo, y sus más difundidas personalidades, como Montesquieu, Diderot, Rousseau, Buffon. Ahora, la filosofía ilustrada más sólida fue sin duda la más tardía alemana que Kant culminara la creación del pensamiento propiamente moderno, ya que por encima estaba la ideología enciclopedista. La Ilustración también dio frutos, sus propios frutos, en otros lugares europeos y americanos. En ocasiones se crearon proyectos ilustrados más o menos automáticamente, pero en la mayoría de los casos vinculados al pensamiento inglés y sobre todo a lo que se refiere a la ideología enciclopedista a Francia, así como en Países Bajos, Polonia, como tenemos Polonia, Rusia, Suecia, la península italiana y ibérica, o en sus colonias americanas. Desde el punto de vista sociopolítico, fueron frutos condicionados por el grado de desarrollo ideológico adquirido en el momento del lanzamiento de la nueva ideología y por el proceso interno seguido a lo largo de su desarrollo. Si la Ilustración alemana fue por necesidad teórica de asimilación lenta y compleja, el ideologismo ilustrado, lo que fue rápido y con la superficialidad
características que le amparaba la vida mundana de la costumbre y la moda. ¿Cómo fue esta corriente en España, la Ilustración en España? En España, la Ilustración coincidió con los reinados de Fernando VI y Carlos III. Si bien se dedicaba a la decadencia profunda en que se encontraba el país, en el punto de vista partida, obstaculizó una posterior eclosión, el auge dinámico de algunas de las zonas geográficas. A lo largo del periodo y la actuación desde el poder político facilitaron la aparición de un nutrido y valioso grupo de ilustrados, como fueron Cabarrús, Cadalso, Campomanes, etc., condicionado no obstante por el arraigo y la preponderancia del pensamiento tradicional. Por ejemplo, las creaciones de las Reales Academias de la Lengua, de la Historia y de la Medicina y del Real Gabinete de la Historia Natural se encuentran en el actual Museo Nacional de Ciencias Naturales, fueron algunos de los logros de la Ilustración española, que ni mucho menos es unilateralmente relativa al influjo francés. La polémica de la existencia o no de la Ilustración española es añadido a una escasamente articulada investigación posteriormente por parte del siglo XX. Atendía a razones más políticas de científicas y tuvo como consecuencia un gran retraso en el reconocimiento de la existencia y la reconstrucción de la sólida internacionalizada Ilustración española o hispánica, que fue tanto humanística como científica, empirista y cristiana. ¿Qué significa? Empirista y cristiana, progresista, pero escasamente política. Más se dedicaron al conocimiento. Una tardía Ilustración universalista era una gran envergadura encabezada por Juan Andrés, que fue el creador de la historia universal de las letras y de las ciencias. Lorenzo Herbas y Antonio Ximeno, que fueron construcciones del hecho de la comparística moderna. Se trata de una nutrida gama de intelectuales, algunos como Miguel Casiri, Raimundo Diosdado, Juan Bautista Muñoz, Pedro Franco Dávila, entre otros. La mayoría fueron jesuitas españoles expulsados en 1767, pero también había americanos y filipinas. ¿Cómo era la Ilustración en América? A Hispanoamérica llegaron las ideas de la Ilustración a través de la metrópolis, los cuales existen junto a la Ilustración española. El más general de la Ilustración hispánica, que abarca tanto el español como el hispanoamericano. En los ámbitos de política y la economía, las reformas impulsadas por el despotismo ilustrado, más o menos al finales del siglo del reinado de Fernando VI y durante el sucesor de Carlos III, tenían por objeto reafirmar el dominio efectivo del gobierno de Madrid sobre la sociedad colonial o contener o frenar el ascenso de las élites criollas. Las autoridades españolas procedían de una explotación más sistemática y profunda de las colonias. Procuraban además fortalecer y aumentar la marina de guerra, establecer unidades del ejército regular español en diversas regiones de América. En la Nueva España, México, en el ámbito de los colegios de campaña de Jesús, vemos surgir un importante grupo de científicos y filosóficos ilustrados encabezados por José Rael Campoy en el 1723 y 1777, que defienden una clara separación entre la filosofía y las ciencias naturales, una mayor especialización en el estudio científico y una simplificación en el método de la enseñanza filosófica. Muy bien. En el continente del sur, el pensamiento ilustrado tuvo un gran primer empuje de la Real Academia de Quito. Mediante la escuela llamada de la Concordia, fundaron la ciudad
fundada en la ciudad de Quito por el doctor Eugenio Espejo en 1791, a la cual pertenecían nobles de la élite criolla y profesionales mestizos. Los pensamientos y debates surgidos en la escuela de la Concordancia plantaron las primeras semillas del nacionalismo e independencia de Sudamérica, y ya que a partir de varios sucesos ocurridos de los diferentes miembros, la Ilustración se propagaría hasta el resto de los territorios de Nueva Granada y Perú. Muy bien. Entonces, en conclusión, la Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa en el siglo XVIII. Tuvo una gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta el siglo XIX. Este movimiento fue conocido como iluminismo porque consideraba que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón, en el siglo XVIII se llamó el siglo de las luces. ¿Cuáles son las características de la Ilustración? Las principales características de la Ilustración son: se difundió entre burguesía y sectores de la aristocracia sus ideas que se discutían en los salones organizados por las señoras de clase alta, donde se reunían filósofos, científicos y artistas, literatos. Estos grupos se transformaron en grandes consumidores de libros. Otra de las características fue que consideraban el pensamiento racional, que era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Se llegaba a conocer al mundo a través de un razonamiento, a través de la observación, a través de la experimentación. Negaba cualquier forma de conocimiento que no se precedía del análisis racional. Por eso se consideraba las creencias populares y la religión como supersticiones, en un contexto en el que la categoría de las personas estaba determinada por su origen familiar. Sostenía que las personas nacían iguales y tenían los mismos derechos. Creía en la posibilidad del progreso tanto material como moral de las sociedades, a partir de los descubrimientos científicos y tecnológicos. Confiaban en el conocimiento, podía mejorar la vida de las personas y de la sociedad. Cuestionó las monarquías absolutas y el principio de que el poder del rey provenía de Dios. Antecedentes de la Ilustración. Los principales antecedentes de la Ilustración fueron una tendencia sostenida desde el comienzo del siglo XV a valorar el pensamiento humano como fuente del saber, la difusión de dos corrientes filosóficas que tuvieron importante desarrollo en el siglo XVII, el empirismo y el racionalismo. El empirismo sostenía la importancia de la observación y la experimentación. ¿Para qué? Para conocer los fenómenos, y el racionalismo, o sea, el uso del razonamiento lógico. Otra es el liberalismo. El liberalismo inglés propuesto por John Locke, quien sostenía que la racionalidad era una característica natural de las personas y la función de los gobiernos era garantizar los derechos naturales, es decir, la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. La necesidad social de encontrar respuestas a las nuevas inquietudes e incertidumbres humanas que la religión y los gobiernos no podían explicar. Tenemos consecuencias de la Ilustración. Algunas consecuencias de la Ilustración, del pensamiento ilustrado, fueron los siguientes. Por ejemplo, dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico y de las ciencias como las conocemos en la actualidad. Su cuestionamiento de los privilegios de sangre fueron los principios de la Revolución Francesa, que terminó en la monarquía absolutista. En otras monarquías, como la española, los reyes practicaron un sistema llamado despotismo ilustrado. Si bien mantenían el absolutismo, adherían nuevos principios a la Ilustración y pretendían brindar a sus súbditos educación y medios para progresar.
Otra consecuencia fue la difusión de cuestionamientos al poder político vigente y de la idea de igualdad de las personas ante la ley, que fue una influencia importante para los criollos americanos. Estos fueron los principios que guiaron las revoluciones independentistas de las colonias europeas. Y en Francia, los pensadores de la Ilustración crearon una enciclopedia para reunir y difundir todo el conocimiento. Esta publicación, llamada Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes, los Oficios, se fue complementando a lo largo de los años y fue el antecedente de las actuales enciclopedias, tanto materiales como virtuales. Los principales pensadores de la Ilustración. De entre muchos tenemos los principales. Por ejemplo, Charles Louis de Secondat, que era el barón de Montesquieu, de 1689 a 1755. Fue un filósofo francés, escribió El espíritu de leyes, donde establecía el principio de la división de los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. También tenemos a Francois-Marie Arrow, más conocido como Voltaire, el que hemos visto en el videíto. Fue un escritor y pensador francés, defensor de la libertad de pensamiento, de la razón sobre la religión. Tenemos Jean-Jacques Rousseau. Este fue un escritor nacido en Suiza. Una de las obras más importantes fue El contrato social, en la que proponía que las personas nacen libres por naturaleza y al aceptar una autoridad que gobierne, resignan parte de esa libertad por el bien general. Otro tenemos Denis Diderot. Fue un intelectual francés, autor de numerosas obras y promotor de la enciclopedia. Tenemos también a Jean Ronde de Allermec. Fue un filósofo matemático y francés. Fue el impulsor del enciclopedismo. Y también tenemos a Antoine Lavoisier, que es un biólogo y químico francés que se le consideraba en la química moderna. Muy bien. Como ya hemos visto, la Ilustración fue muy importante. ¿Cómo fue la Ilustración en Hispanoamérica y en el Perú? La Ilustración hispanoamérica se basó en la española y mantuvo sus principales características. El rasgo más saltante de este movimiento en el Perú fue la aplicación de medidas ilustradas de los Borbones en el Perú, quienes modificaron el sistema universitario y exigieron la formación de iglesias nacionales menos dependientes del Papa. En el plano académico se privilegiaron los estudios de arte, ciencia y filosofía, mientras que los obispos y arzobispos cobraron mayor importancia en el universo religioso. De hecho, una de las figuras más célebres en el Perú fue el obispo de Trujillo, Baltasar Martínez de Compañón y Bujanda. Mientras duró su obispado, visitó distintas regiones de la diócesis en compañías de dibujantes y estudiosos, quienes registraban curiosamente lo observado. En cuanto a la educación e ilustración, el Colegio San Carlos, bajo la dirección de Toribio Rodríguez de Mendoza, y el Seminario Conciliar de San Jerónimo destacaron como centros difusores de la doctrina ilustrada. En este último se formó el maestro Jorge Chávez de la Rosa, a los liberales Francisco Javier de Luna Pizarro y Francisco de Paula González Vigil y a Mariano Melgar. Chávez de la Rosa fue un gran defensor de la causa realista, a diferencia de Toribio de Rodríguez de Mendoza, pero ambos lucharon por una iglesia de sacerdotes intelectuales, moralmente mejores y en consecuencia por una feligresía más respetuosa. Eso quiere decir que la unión hace la fuerza. En cuanto a cultura-arte popular, los ilustrados consideraban de suma importancia a reformar la cultura
popular, el cual se fue incorporando sobriedad a las fiestas cívicas y religiosas. Rechazaron las extravagancias y la pomposidad. Defendieron el arte neoclásico en reemplazo del barroco, que consideraban complejo. Otorgaron el arte a una finalidad educativa. Por ejemplo, escribieron muchas piezas teatrales con el claro propósito de ilustrar al pueblo. Finalmente, su afán terminó separándolos de los mundos, el popular y de la élite. Y está al frente, ¿no? Muy bien. El arte en el siglo XVIII. El arte en el siglo XVIII estuvo centrado más que todo en la pintura y en la escultura. En cuanto a la pintura, en el siglo XVIII se produjo una invasión del rococó francés, que fue impulsado por el sevillano José del Pozo, y luego del neoclasicismo, cuyo mayor representante es Matías Maestro, quien en nombre de los ideales de la Ilustración se convirtió en el destructor de los momentos barrocos. Algunos de los pintores locales que siguieron esta tradición fueron Pedro Díaz en Lima, el original muralista cusqueño Tadeo Escalante y el retratista de la Emancipación José Gil de Castro. En cuanto a la escultura, tenemos que la escultura del siglo XVIII pasó inicialmente por una etapa denominada la escultura del candelero, en la que se produjeron piezas que poseían un efecto muy realista. Eran representaciones de santos y santas, vírgenes, niños que se incorporaron a los muchos retablos barrocos encargados para las iglesias más importantes. Un artista que se destaca en esta época es Baltasar Gavilán, que es el autor de La muerte arquera, a fines del siglo XVIII, donde aparece el rococó. En cuanto a la ciencia y la ilustración, desde mediados del siglo XVIII se hizo más evidente en el Perú la influencia de la ilustración. Una de las muestras de ellos fue la existencia de bibliotecas con gran cantidad de volúmenes que incluían títulos de Newton, Bacon y otros líderes de la revolución científica del siglo XVIII. Monarquías y naturalistas europeos organizaban una decena de expediciones científicas al Perú. Una de las más importantes fue integrada por los científicos franceses Charles Marrier y Louis Godin, por los oficiales españoles Jorge Juan y Antonio Ulloa. Trabajaron por los años 1735 y 1744 en América del Sur, midiendo un arco del meridiano terrestre para establecer de forma exacta de la Tierra. La expedición de los botánicos españoles Hipólito Ruiz y José Pavón estudió la flora del Tarma, Huánuco y otras regiones del Perú y Chile. Como resultado, publicaron el libro de la botánica Flora peruviana y chilena. A partir del entusiasmo de nuevas especies de árboles de quino, se creó la primera cátedra botánica de San Marcos en el año 1797. Una expedición muy importante fue la de Alexander von Humboldt y Jaime Bonpland, que pasó 5 meses en el Perú. En cuanto a la difusión de ideas, la Ilustración encontró en la prensa los libros y su principal medio de difusión, y el virreinato peruano no fue la excepción. El virrey Francisco Gil de Taboada y Lenos propició la formación de sociedades científicas comunes a España, auspiciando a la sociedad Amantes del País. Esta, además de organizar discusiones académicas entre sus miembros, publicó el Mercurio peruano, más o menos aproximadamente en el año 1791 y 1795. Fue de amplia difusión en el Perú.
Sus artículos sobre historia, geografía y recursos del virreinato generaron cierto tipo de patrimonio peruano que se sentó en las bases de los movimientos independistas. Hacia 1791, 3 revistas circulaban en Lima, además del Mercurio, quienes fueron el Semanario Crítico y el Diario de Lima. Estas fueron creando una esfera pública de difusión dentro de los temas políticos y culturales. Muy bien, hemos visto cuán importancia fue la ilustración en el aspecto del conocimiento, y ahora vamos a ver un videíto corto para poder reforzar nuestro tema. Muy bien. No, pues le sacamos los pañitos y la metemos así, y adentro de la economía. Por eso, si no lo hay, hermano, Características de la Ilustración. En la segunda mitad del siglo XVIII se produjeron cambios económicos, sociales, ideológicos y políticos que finalmente llevarían a una serie de procesos revolucionarios que pusieron fin al antiguo régimen. Muchos de estos cambios hubieran sido impensables sin la extraordinaria influencia que ejerció la corriente cultural denominada Ilustración. En el siglo XVIII surgió en Francia este movimiento intelectual e ideológico que rápidamente se propagó por buena parte de Europa y América. Las ideas ilustradas emanaron de una serie de intelectuales que pretendieron transformar la sociedad desde sus cimientos. Sin embargo, aunque la propagación fue rápida, no lo fue tanto en cuanto al número de personas que afectó en un principio, ya que en su origen estas ideas fueron tan solo conocidas y discutidas por minorías cultas de las élites, pertenecientes a la burguesía y la nobleza. De todos modos, las ideas ilustradas fueron generalizándose gracias a la aparición de la enciclopedia. 7 volúmenes y sus máximos responsables fueron Diderot y D'Alembert. La enciclopedia pretendía dar una visión exhaustiva de los principales conocimientos de la época, y en sus páginas se pueden observar además los principales aspectos que caracterizaron al movimiento ilustrado. Entre las ideas ilustradas podemos destacar la confianza en la razón o en la inteligencia humana para alcanzar el progreso e iluminar la oscuridad de la ignorancia. Por ello, al siglo XVIII se le llama también el siglo de la razón o de las luces. Los ilustrados tenían una enorme fe en el progreso humano, entendido como la mejora de las condiciones de vida gracias a los avances de la ciencia. También destacó por las críticas al antiguo régimen, al absolutismo y a la sociedad estamental. Criticaron a la nobleza por disfrutar de privilegios sin desempeñar ninguna función útil. Y criticó al clero por poseer una gran riqueza. Por el contrario,
defendieron una nueva sociedad basada en la utilidad social y la valía personal, apoyando las demandas de la burguesía y abogando por un sistema parlamentario en el que el poder del rey estuviera limitado por el Parlamento y existiendo la división de poderes. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que hayamos aprendido cuál importancia fue la ilustración para no solamente nuestro Perú, sino para el mundo entero. Tengan un lindo día, gracias.